El Señor les bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio de los proverbios de manera consecutiva. Y ahora sí vamos a sacarle todo el provecho, todo el jugo que hay en esta sabiduría. Vamos a leer el Proverbios en el estudio de hoy, pero nos vamos a enfocar en Proverbios capítulo 10, los versículos del 3 al 5. Proverbios capítulo 10, lo leemos, oramos e iniciamos. Proverbios 10, versículo 3 al 5, dice así: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en verano es hombre entendido, el que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por este momento y la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que puedas hablarnos en nuestro corazón, puedas ayudarnos a entender tu palabra y llevarnos este mensaje y lo podamos aplicar a nuestras vidas, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, los proverbios que acabamos de leer, si bien es cierto que toda esta sección en los proverbios no hay una conexión directa o necesaria, estos tres proverbios tienen cierta conexión entre sí y podemos ver una realidad en cuanto al cuidado y el sustento del Señor en nuestras vidas, al mismo tiempo que nos mueve a usar los medios que Dios ha establecido para ello. Así que la clase tiene por título El Dios que nos sustenta y los medios que usa. El Dios que nos sustenta y los medios que usa. Estos tres proverbios que vamos a estudiar nos presentan el principio general y luego los medios que Dios ha establecido para ello. Entonces hay tres puntos que vamos a ver de cómo es Dios y cómo debemos conducirnos en este mundo, al mismo tiempo que vemos las consecuencias de no prestar atención a lo que Dios establece. Así que son tres versículos y tres puntos importantes. Capítulo 10, versículo 3, inicia así: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Si pudiéramos resumir la enseñanza de este versículo, sería nuestro descanso en la misericordia de Dios. Nuestro descanso en la misericordia de Dios. Lo primero que notamos es que el proverbio es de contraste. ¿Sí? Jehová no dejará padecer de hambre al justo, y por otro lado, en el mismo sentido, por así decirlo, la iniquidad lanzará a los impíos. La parte positiva nos apunta a una descripción de cómo Dios obra. Una descripción. Jehová no dejará de padecer de hambre al justo, es decir, nos establece un atributo de Dios. El Dios que sustenta, el Dios que provee. Apelando pues al nombre, a uno de los nombres de Dios. Así que el proverbista, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta un principio de sabiduría con respecto al obrar de Dios. Si bien es cierto que muchos proverbios es cosas que tenemos que hacer, cosas que podemos aplicar, también hay sabiduría en conocer a Dios, en saber cómo es Él. Entonces, aquí el principio es: Dios no dejará padecer de hambre al justo. Hermanos, si Dios es misericordioso y hace bien incluso a los injustos por medio de su gracia común, pues mucho más hará bien a los que están justificados en Cristo, mucho más. Así que nunca debemos olvidar eso. De hecho, esta idea de que Dios no dejará padecer de hambre al justo es una idea que en la Biblia se repite varias veces. Por ejemplo, Salmo 34:10 lo representa igualmente. Dice, Salmo 34:10 dice: pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y en Deuteronomio 8:3, Moisés les recuerda al pueblo durante su paso en el desierto, diciendo lo siguiente: que Dios, hablando de Dios, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que este es un principio sobre el cual debemos descansar, que Dios no nos dejará padecer de hambre al justo. Nuestro Dios, hermano, nuestro Dios es el Dios de toda provisión, tanto física como espiritual.
es el mismo Dios. Y aquí está nuestro descanso, que Dios es en última instancia el que nos provee. Pero el proverbio también tiene su contraparte, si lo leemos. Dice, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Aquí hace referencia tanto cuando dice la iniquidad, tanto a la condición moral, es decir, a la iniquidad del corazón, como también a las acciones inmorales, a la iniquidad, a las cosas que hace que son de manera inmoral, por las cuales obtiene el sustento. O sea, una persona puede, lo mismo que vimos en el versículo anterior, ¿sí? De los tesoros de maldad, que tesoros mal obtenidos. Aquí esta idea es muy similar cuando dice a la iniquidad. Entonces puede referirse a ganancias deshonestas o al corazón que es impío. Y hermano, esto es a lo que apunta este proverbio. Si por un lado Dios es el que sustenta, por el otro lado el que hace las cosas mal, deshonestas, no es que va a caer solo, sino el mismo Dios los va a lanzar. Cuando dice la iniquidad los va a lanzar, no es que la iniquidad es un Dios, una persona que los va a empujar. Es que esa es la razón de su perdición. Y es el mismo Dios que está al tanto de eso. Es decir, no van a tener una satisfacción completa haciendo las cosas que no son, porque es realmente el Dios el que sustenta. Esta es una muestra, hermanos, de que los creyentes, los justificados por la fe, tenemos un cuidado paternal divino en nuestro andar cristiano. Podemos descansar en que nuestra vida está bajo el Dios que no nos dejará padecer de hambre. Por supuesto, hay momentos donde vamos a pasar necesidad, momentos muy difíciles, pero todo eso está dentro del plan de Dios. Al final, en última instancia, Dios nunca nos va a dejar padecer. Por supuesto, esta clase de aplicaciones, cuando la vemos así, puede ser tanto física como de manera espiritual. En ese sentido, podemos ver que incluso los mártires en la historia cristiana, ellos morían, pero no quejándose, sino con gusto. Nunca decían, mi Dios nunca me protegió, sino lo hacían porque sabían cuál era su propósito, su destino en ese momento. Pero en última instancia, el Dios, nuestro Dios, nunca los dejó padecer. Ahora, cuando hablamos del obrar de Dios, no debemos quedarnos solo con un versículo. O sea, hay muchos proverbios que hablan de cómo Dios obra. Este es uno de ellos. Nos está describiendo una forma o cómo Dios es, o cómo Dios nos sustenta. De Él viene toda provisión, todo sustento. Pero hay otros versículos que nos explican el cómo. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar en el siguiente versículo. Sí, Dios nunca nos deja padecer de hambre. Y a veces la pregunta es, ¿cómo? Leamos el siguiente versículo. La forma en cómo Dios trata. Versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Este proverbio lo podemos resumir como el medio por excelencia para nuestro sustento. Si por un lado tenemos nuestro descanso, en que es el Dios el que nos sustenta, el siguiente versículo nos pone en el otro extremo también. El medio que por excelencia que Dios nos ha dejado. Primero, notemos la referencia ilustrativa. Es una mano. O hay dos manos en esta idea. Dos manos. Es decir, que se refiere a las cosas que hacemos. No es solamente las cosas que hacemos con las manos, pero a la referencia, la ilustración que utiliza el proverbio es al trabajo, a las cosas que podemos hacer. Entonces tenemos esta referencia ilustrativa, una mano. También tenemos un adjetivo para cada mano. Una mano es diligente y la otra mano es negligente, es decir, otra vez hay contraste. Una es laboriosa, una es dedicada, una es justa, intencional, y la otra mano es perezosa, es indispuesta, es injusta o engañosa o no tiene la intención de hacer las cosas. O sea, es la idea. La forma en cómo nosotros nos desenvolvemos. Recuerden que en última instancia está Dios, el que sustenta. El cómo ahora nos está explicando nuestro accionar en este mundo. Y por último podemos ver los resultados finales en sentidos opuestos. Una enriquece y la otra empobrece. Una da ganancias y el otro da pérdida. Como nota, hermano, no debemos desconectar el uso variado que tienen los proverbios en cuanto a la riqueza. Recuerden, no necesariamente es económica, aunque puede incluir la parte económica también. Entonces, cuando dice que la mano diligente enriquece, podemos verlo de muchos sentidos, ya sea una riqueza espiritual, emocional, como también física y económica. Recuerden, de hecho, Proverbios 10:22,
Fíjense cómo nos da este equilibrio. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. En última instancia, la verdadera riqueza es una bendición de Dios. No es netamente obrar de manera diligente, aunque lo tenemos que hacer. Aunque también lo tenemos que hacer. Entonces, el medio que Dios ha establecido para bendecirnos de manera ordinaria o de manera normal o de manera común es por medio de nuestro esfuerzo. El Dios no nos dejará padecer de hambre. Por otro lado, hay que ser diligentes para enriquecernos. Hermano, ya que desde el principio siempre fue así. El hombre nació para trabajar. De hecho, con Adán y Eva en el paraíso se les mandó a labrar el huerto, a trabajarlo, a expandirlo. No era que estaba mal, era que Dios, por pura misericordia, le dio el privilegio de poder trabajar el huerto que Dios mismo creó y poder expandirlo. Y aún así, después de la caída, esto no cambió. Lo que cambió fue las condiciones, porque también se le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan. Entonces el trabajo forma parte de nuestra vida. El proverbio también nos muestra todo lo contrario, que las acciones negligentes y descuidadas tienden a la pobreza, tienden a la pérdida. Podemos ver que personas que no tenían nada, por el trabajo diligente, el trabajo esforzado, llegan a tener muchas cosas. O también personas que nacen con muchas cosas y por su negligencia lo terminan perdiendo todo. Así que este proverbio nos enseña una realidad que constantemente vemos. Entonces ya vimos por un lado el Dios que nos sustenta. Es realmente algo en lo que podemos descansar. Dios no nos va a dejar padecer hambre. Por otro lado nos dice que debemos trabajar, que debemos ser diligentes en nuestro trabajo. Ahora vamos a buscar el balance, que es el siguiente versículo que vamos a leer. O sea, Dios no nos manda solamente a arriesgarnos, ustedes resuelvan. Sí, yo lo sustento, pero ustedes resuelvan. No, el siguiente proverbio nos enseña cómo debe ser nuestra actitud en medio de la diligencia. Capítulo 10, versículo 4. Dice, versículo 5. El que recoge en verano es hombre entendido, y el que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Ahora vemos otra vez, si podemos resumir esta enseñanza, este proverbio, sería la realidad de que nuestro deber está dentro de la providencia divina. De que nuestro deber está dentro de la providencia divina. Vamos a analizar este proverbio. Nuevamente se nos presenta un contraste. Tenemos dos principios o dos puntos distintos. Tenemos a alguien que recoge y a alguien que duerme. Sí, está en el proverbio. Alguien que recoge y alguien que duerme. Tenemos la acción. Alguien recoge en verano y el otro dormir en tiempo de siega. Fíjense cómo se va aumentando el proverbio en sentidos opuestos. Por último, tenemos la persona que ejecuta la acción. Por un lado tenemos un hombre entendido y por otro lado tenemos un hijo que avergüenza. Por supuesto, podemos combinar las dos. Sería un hijo entendido y un hombre que avergüenza. Entonces es la idea de complementar este punto. La ilustración de este proverbio tiene que ver con el trabajo de la siembra y la cosecha. Es la ilustración que utiliza. Pero el principio se extiende a la idea de ser consciente de los tiempos apropiados y de las oportunidades que surgen y nuestra actitud para aprovecharlas. Ese punto medio. Fíjense que en esta ilustración corta, pero es una ilustración, hay una persona que ejecuta algo o tiene el control de hacer algo. Tiene que estar despierto, tiene que recoger. Y por otro lado está la otra que no lo hace. Eso es lo que sí puede hacer. Pero en el proverbio también nos muestra algo que no puede hacer. Él no puede hacer que llegue el verano. Es algo que está fuera de su alcance. Eso lo hace Dios. ¿Sí me entienden? El mismo Dios que sustenta es el mismo Dios que da el verano, da el frío, da todo lo que vemos en nuestro mundo. Es decir, que en esta reflexión vemos que toda bendición o cualquier obrar es debido a la misericordia de Dios y también a la gracia común. Después del diluvio, muchísimos años atrás, Dios le dice a Noé, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es Dios el que hace que nuestro trabajo produzca, tanto el nuestro como el de los impíos. O sea, no es, lo que Dios nos manda no es hazlo y tú verás cómo. Es hazlo porque Dios ya ha preparado las condiciones para hacerlo. Ese es el cuidado, la providencia que está allí. En el Nuevo Testamento, Pablo, en la ciudad de Listra, eso lo estudiamos,
Lo mismo dice, comentándole a estas personas, le dice que en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cómo? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. En Hechos 14. O sea, es la forma como Dios se presenta. Jehová no dejará padecer de hambre al justo. ¿Cómo? Él es el que sustenta. Él es el que controla el verano, pero también nos manda a ser diligentes. Hay que recoger cuando hay que hacerlo. Esa es la diligencia que hay que obrar. Aquí la enseñanza es bastante ilustrativa. Dios ha establecido un orden en este mundo del cual siempre provee bendición, o podemos obtener bendición. Usted se ha puesto a pensar por qué cada vez que a usted le duele la cabeza y se toma un acetaminofén, funciona. ¿Por qué no se toma algo y de repente no funciona? O sea, todo este mundo, las leyes de este mundo, la química con la que funciona este mundo, es ordenado porque Dios lo estableció así. De manera que el hombre pueda sacarle provecho. O sea, Dios nos da las bendiciones, pero no nos las deja ahí en un plato. Hay que trabajarlo, hay que buscarlo. Pero eso es una bendición. De que sabe que si está mal, se toma un antibiótico y eso le va a hacer bien. ¿Cómo sabe que y si eso no funciona? ¿Y si ese químico que está ahí en su cuerpo no funciona? ¿O su cuerpo es distinto de los demás? A eso me refiero. O sea, el Dios que dejó este mundo ordenado es el mismo Dios que saca el invierno, el verano, todas las oportunidades. Y en medio de ello tenemos que aprovecharlo. Por eso dice que es un hombre entendido, que sabe la bendición que Dios ha dejado en este mundo, que está caído por el pecado, pero sostenido por Dios, aún así. Entonces la abundante misericordia de Dios se ve en que nuestra diligencia es prosperada porque Dios ha provisto de antemano los efectos positivos del obrar y del trabajo bien hecho. Por eso el trabajo bien hecho, normalmente, a no ser por otras circunstancias que no dependan del trabajo, prospera. A no ser que hayan otras circunstancias. Entonces, también podemos ver lo terrible que es despreciar esa bondad en este mundo y no aprovechar las oportunidades, porque Dios ya lo ha provisto. No querer trabajar o no hacer las cosas, no aprovechar el tiempo, es decirle a Dios, nada, no me interesa lo que has hecho. Tú no sabes lo que yo estoy pasando, tú no sabes eso. Pero Dios ha dejado todo para que nuestro trabajo pueda surgir. Entonces vemos ese punto. De hecho, si pudiéramos unir estos tres, añadiendo conectivos, sería más o menos así. Capítulo 10, versículo, vamos a leerlo desde el 3 al 5. Jehová no dejará padecer de hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos, porque la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece, ya que el que recoge en verano es hombre entendido, y el que duerme en tiempo de siega es hijo que avergüenza. ¿Ve cómo se unen todas las ideas? Aunque son diferentes puntos, podemos unirlos en estas ideas. Entonces, estos mismos principios que hemos aprendido, que podemos aplicar en nuestro día a día, también nos muestra una realidad espiritual, que es importante que prestemos atención en nuestra vida. Hermanos, ahora quiero que hagamos una breve reflexión teológica de estos tres principios que vimos. Una reflexión espiritual que podamos aplicar. Donde sea que nosotros veamos una virtud, una belleza, una sabiduría, eso en este mundo realmente está reflejando el único lugar donde están todas las virtudes y toda la belleza y toda la fuente, que es de Dios. O sea, en este mundo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Toda bondad. O sea, ¿de dónde tenemos el concepto de bondad? Porque hay una fuente de donde viene toda bondad. ¿Por qué podemos decir que alguien es inteligente? ¿De dónde viene la inteligencia? En última instancia, de Dios. Entonces, el mismo Dios que da alimento físico al justo, hermano, es el mismo Dios que da el verdadero alimento espiritual para el justo, para el cristiano. Es el mismo Dios. Ahora, el versículo 3 dice que Jehová no dejará padecer de hambre al justo. ¿Y qué alimento espiritual le da? Si es así, ¿qué alimento espiritual le da? Jesús mismo lo dijo en Juan 6, 55 y el 58. Jesús dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, que es una provisión del Señor también. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermanos, el verdadero alimento espiritual está en Cristo, porque dice la Escritura que Él es el pan de vida, el verdadero alimento. Hermanos, en ese sentido podemos decir que Dios nunca nos va a dejar padecer de hambre al justo, al que está en Cristo, porque Él
ya lo ha provisto en Cristo. En el pan de vida que es Cristo, Dios nunca nos dejará padecer de hambre. Hermano, al que es justo, al que está justificado en Cristo. Pero también, hermano, en cuanto a la mano diligente, se nos muestra una realidad espiritual muy evidente. ¿En qué aspecto? Sobre los medios que nosotros podemos usar para alimentar nuestras almas. Los medios de gracia. Así como trabajamos por el alimento, que es la referencia que hace Jesús, ustedes trabajan por la comida y no se preocupan por las cosas espirituales. Si nosotros somos diligentes en nuestros deberes espirituales, en el uso de los medios de gracia, vamos a crecer, hermano, vamos a enriquecernos espiritualmente. Lo mismo que si podemos trabajar físicamente por las cosas que comemos, si lo hacemos por los medios de gracia, podemos enriquecernos espiritualmente. Por lo tanto, hermanos, no descuidemos los medios de gracia, porque eso también se aplica con la negligencia. ¿Qué dice? La mano negligente, ¿qué? Empobrece. Porque a veces no crecemos en nuestra vida espiritual. El mismo principio lo podemos ver aquí espiritualmente. Entonces no descuidemos los medios de gracia, la oración privada, la oración pública, la lectura de la Biblia, pero principalmente la predicación en la iglesia. Ese es el medio principal por el cual Dios habla. Que ahí está uno de los mayores sustentos espirituales. Dios hablando en la predicación en medio de su iglesia reunida. Ese es el mayor y más grande alimento espiritual que podemos tener, sin descuidar los demás, por supuesto. Así que seamos diligentes en procurar enriquecernos espiritualmente. Mientras todavía hay tiempo, hermano. Recuerda, en verano, mientras todavía hay tiempo. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Cuándo va a llegar el invierno y ya no vamos a poder seguir teniendo gratuitamente una Biblia. Yendo a un video en YouTube, poder caminar y poder venir a la iglesia. Hay que ser entendido de que todavía podemos hacerlo. Y es una bendición. Pero más allá, hermanos, de un deber y una exigencia que nos mueve estos proverbios, es necesario que veamos también la esperanza cristiana que están en los proverbios. Recuerden que Dios no es un Dios que nos manda y ustedes resuelvan. Es un Dios que Él mismo ha dado ejemplo en ese. Los proverbios no nos mandan a hacer algo ni nos lanzan nuestro propio esfuerzo, sino que nos muestran lo que Dios en Cristo hace en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vemos? Bueno, ya vimos que Dios nos ha provisto del verdadero alimento espiritual, que es Cristo. Él mismo se ha puesto como ejemplo, nos ha provisto del verdadero alimento espiritual. Allí nunca tendremos hambre y nuestras almas serán saciadas para siempre. Ese es un descanso que podemos tener. Pero también el mismo Dios que nos enseña a tener una mano diligente es el mismo Dios que se presenta en la Escritura como el brazo fuerte, como la mano que nadie puede doblegar y como el que lo que Él se propone nada lo detiene. Varios salmos nos ayudan a ver de forma poética cómo es este obrar de Dios. El Salmo 89:13 dice: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu brazo, exaltada tu diestra. El Salmo 111:7 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Y el Salmo 139:10 dice: aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. En última instancia, ¿quién es la mano diligente? Dios. En última instancia, Él es la mano diligente y es la mano que necesitamos urgentemente en nuestro corazón. Es la mano que necesitamos y en nuestra vida para hacer lo que debemos hacer. Sin la mano diligente, la verdadera mano diligente obrando en nosotros, sería imposible ser la mano diligente que los proverbios nos mandan a hacer. El mismo proverbio nos da esa esperanza de lo que necesitamos. Entonces, hermanos, en conclusión, estos proverbios nos enseñan principios de sabiduría que debemos guardar para razonar y actuar correctamente. ¿Qué hemos visto? Primero, que es sabio reconocer que solo Dios es, en última instancia, nuestro sustentador. En última instancia. Y que podemos descansar en eso. Número 2, es sabio reconocer que ese Dios que nos sustenta usa medios. Y el trabajo diligente es uno de los principales medios que Dios nos ha dejado. Y número 3, que Dios nos ha dotado de capacidades para saber aprovechar el tiempo y las oportunidades que Él mismo crea en este mundo. Él mismo nos ha dado oportunidades, Él estableció este mundo con 24 horas para que podamos aprovecharlo. Hermano, pero por encima de todo, estos proverbios nos enseñan la grandeza de Dios mismo, revelada en la obra de Cristo. Ahora, pensemos cómo Cristo, por supuesto, Cristo es la sabiduría de Dios.
Él, desde que nació, ha ido creciendo en sabiduría, humanamente, por supuesto. Y Él nos muestra ese ejemplo. Cristo no solo es nuestro alimento espiritual, sino que Él diligentemente vino y procuró y trabajó nuestra justificación y nuestra salvación. Él no vino de vacaciones aquí en la tierra. Cuando vino aquí en la tierra, Él tenía una misión. Él varias veces decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O es necesario que vaya a Jerusalén. Es necesario que haga tal cosa. Él fue diligente en su trabajo. Él no vino aquí a solamente darnos unas charlas de cómo es Dios. Sino que su trabajo fue, Él, hermano, literalmente trabajó nuestra salvación. Se la ganó, literalmente, viviendo una vida perfecta. Se la ganó. En ese sentido, Él es la mano diligente también. Entonces, en Cristo tenemos el más alto ejemplo de la mano diligente en su obra. Él es la mano diligente que, por medio del Espíritu Santo, obra en nuestros corazones y nos hace enriquecer para buenas obras, por medio de la fe. Y ahí podemos entender por qué en Filipenses se nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, porque Él es diligente. En eso podemos descansar también. Entonces, si queremos, o mejor dicho, si como debemos obrar sabiamente, como lo dicen los proverbios, necesitamos esa asistencia divina, esa ayuda que debemos pedirle para poder obrar sabiamente. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano.